En este video les voy a hablar de la triste historia de la palabra sordomudo, un vocablo que en su origen tuvo un carácter revolucionario y que con el paso del tiempo fue desprestigiándose al punto que hoy resulta una especie de insulto. En un video anterior les contaba yo que a partir de la invención en el siglo XVI de Pedro Ponce de León, que logró que niños sordos de nacimiento hablaran, los términos sordo y mudo comenzaron a ser insuficientes para nombrar a estos niños que a partir de un proceso de entrenamiento empezaban a utilizar la palabra hablada. En el video que van a ver y oír a continuación, vamos a usar dos palabras, las palabras mudo y la palabra sordomudo, que tienen un significado moderno negativo. Estas palabras van a ser usadas en el video, hago la aclaratoria porque hemos recibido críticas muy duras de parte de algunas personas que en una presentación determinada se quejan de que usemos esa palabra como si se tratara de usar una mala palabra. El video que van a ver a continuación es una reconstrucción histórica de la evolución del significado de esas palabras. Y esas palabras en el pasado no tenían los significados que tienen hoy en día. Por tanto, se le pide a la audiencia que entienda que se trata de, en virtud de la necesidad de reconstruir históricamente el proceso, de un uso en términos científicos de esas dos palabras. Queremos hacer esa aclaratoria para evitar malentendidos y evitar que haya personas que se sientan ofendidas en el sentido de que estamos haciendo uso de unas palabras que hoy en día se repite, tienen un significado políticamente incorrecto. Este es un proceso histórico y por tanto vamos a necesariamente referir y utilizar esas palabras a lo largo del video. La situación que les estoy describiendo respecto a las palabras sordo y mudo permaneció más o menos inalterada hasta la segunda mitad del siglo XVIII, cuando un párroco francés llamado Charles Michel de Lespée abrió en París una pequeña escuela para educar a los mudos, para enseñarles a los mudos a hablar, a educarlos. Este sacerdote, este párroco que utilizaba básicamente libros españoles que se habían producido varios a partir de el trabajo de Ponce de León, como por ejemplo el Tratado Clásico de Juan de Pablo Bonet. Esta literatura le permitió a Charles Michel de Lespée crear un método. Ahora, ese método difería del método de los españoles en que él utilizaba señas de manera sistemática. Él se apropiaba de las señas que utilizaban los alumnos y a partir de ellas recreaba señas nuevas con las cuales expresar, por ejemplo, conceptos gramaticales que no había en la lengua de señas que él tenía frente a sí y a través de este sistema educaba a los niños, les enseñaba a hablar, les enseñaba otro tipo de contenidos también. La actitud de Lespée respecto a las señas es también comprensible en el contexto francés, donde poco después de la Ilustración había hacia las señas una curiosidad intensa porque muchos filósofos eran de la idea de que las señas eran la manifestación de la primera lengua de la humanidad. Pues bien, el abad de Lespée logró un éxito muy importante también que se difundió muchísimo en su época y él propuso un término nuevo para nombrar a sus estudiantes, es decir, cuando ellos llegaban a la escuela eran mudos, no tenían habla, no tenían conocimiento, no tenían pensamiento. Luego que los entrenaba durante varios años, los niños empezaban a hablar, empezaban a conocer de otras lenguas, empezaban a escribir, empezaban a saber del mundo y ya no eran mudos, sino que eran sordomudos. Es decir, Lespée acuña un nuevo término para nombrar a este tercer grupo que no pasaba en los grupos tradicionales de sordos y mudos, sino que era un grupo nuevo, un grupo que mezclaba las características de ambos. Es decir, el sordomudo desde el punto de vista teórico era un mudo que a partir de un proceso educativo se convertía en una persona nueva, en un individuo de derecho, en un ciudadano. Y el éxito que tuvo la idea de Lespée
B, acerca de la cual vamos a hablar en otro video, hizo que en muchísimos lugares de Europa se comenzaran a abrir escuelas que seguían su filosofía educativa. Mucha gente iba a París, aprendía a trabajar con los sordos según ese método y luego se iban a sus países y fundaban escuelas. Es decir, empezaron a surgir escuelas similares a las de París en muchas ciudades, entre ellas ciudades españolas, italianas, ciudades rusas, alemanas. Y justamente este hecho hizo que la palabra sordo-mudo se internacionalizara y empezara a surgir en otras lenguas, entre ellas en español. Ya en 1795 encontramos una obra muy relevante, la obra de Lorenzo Hervás y Panduro, acerca de la cual también voy a dedicar un video, que se llama Escuela Española de Sordomudos. Es decir, él utiliza la palabra francesa de DLP en español para hablar de esta tercera categoría de personas que a partir de la educación se habían convertido en ciudadanos. Y lo interesante es que la seña más común internacionalmente usada para nombrar a los sordos hoy en día justamente tiene ese origen, es decir, es una seña que ya desde el principio señala el hecho de que algo pasa en el oído y algo pasa en la boca, en el habla. Es decir, esta seña en realidad viene también, es una acuñación, es un derivado de la palabra francesa y luego de la palabra en diferentes lenguas sordo-mudo. Sin embargo, la palabra sordo-mudo, que vemos que tuvo en el siglo XVIII ese carácter revolucionario, que fue capaz de poner en cuestionamiento la filosofía aristotélica e incluso reformar lo que nosotros heredamos del derecho romano, esta palabra comienza a caer en desuso paulatinamente e incluso en un profundo desprestigio en el siglo XX. ¿Por qué razón es? La razón de esto, que se aduce muchas veces en términos de yo soy sordo, no soy mudo, yo puedo hablar, solo que yo hablo con señas, es realmente una derivación un poco más reciente de este desprestigio en el que había caído la palabra sordomudo ya mucho tiempo antes. A partir de los años 80, particularmente en los 90, cuando la palabra sordomudo empieza a ser puesta en cuestionamiento por parte de comunidades sordas cuando escriben o hablan en una lengua europea, que la comunidad de sordos española, por ejemplo, dice nosotros no somos sordomudos, somos sordos solamente, y utilizan esta argumentación según la cual ellos no son mudos, sino que pueden hablar, solo que hablan en señas o también pueden hablar oralmente. Como les digo, se origina un poco antes, es decir, el cuestionamiento realmente fuerte a la palabra sordomudo proviene realmente desde los años 60, cuando la distribución masiva de prótesis auditivas logra que más personas puedan comenzar a recibir más estímulos sonoros y se intensifica entonces la oralización de estas personas. En este momento, el argumento era, estas personas no son sordomudas, son únicamente sordas, pueden hablar si tienen la tecnología correcta. Pues bien, a partir del llamado resurgimiento sordo, es decir, de este movimiento que se intensifica a partir de los años 90 en todo el mundo, surge una nueva categoría de sordo, que es el sordo que se considera a sí mismo miembro de una comunidad lingüística, miembro de una minoría lingüística. Y en este punto tenemos otra vez el mismo problema terminológico previo, es decir, en la tradición había los sordos, que son los sordos que se quedaron sordos porque por algún accidente, por algún tipo de pérdida, pero ya aprendieron a hablar en algún momento. Tenemos a los tradicionalmente mudos, que eran las personas que no podían hablar porque nunca oyeron y por tanto no habían adquirido naturalmente el habla del entorno. Y tenemos esa otra categoría de los mudos que cuando la escuela los educa, los entrena, pueden hablar. Al no tener la palabra sordo-mudo se nos confunde entonces todo el grupo porque no sabemos realmente de quién hablamos cuando hablamos de sordo, porque tiene diferentes acepciones. Y esto es un problema que se hace todavía más complejo cuando surge esa nueva categoría de sordo como el individuo miembro de una cultura minoritaria, miembro de una usuario de una lengua minoritaria. Es decir, de pronto tenemos un problema terminológico grave porque tenemos no solamente 3, sino 4 categorías diferentes de personas y a todas ellas nos referimos con el mismo término, sordos. Este problema terminológico, que es grave para las leyes, que es grave también para la ciencia, empezó a resolverse a partir de mediados de los 90 con una situación propuesta por la literatura en inglés inicialmente, que era la de escribir la palabra sordo, deaf, con una letra grande cuando se refería al sordo que se consideraba miembro de una comunidad minoritaria y se escribía pequeño, deaf, con una letra, con una D pequeña, para hablar de la persona que se quedó sorda en algún momento de su vida pero que ya podía haber hablado.
Esta es una solución que sirve cuando uno escribe un texto, pero ¿cómo aplicar esta solución cuando nosotros estamos hablando? Es un problema no menor porque permanentemente tenemos que estar entonces decidiendo acerca de la ortografía de la palabra con la cual estamos escribiendo, sobre todo en una lengua como el español, donde el uso de una mayúscula con un adjetivo como sordo no es correcta desde el punto de vista de nuestras reglas ortográficas. Es decir, la solución no ha sido todavía encontrada. Nosotros seguimos a la búsqueda de una palabra que pueda denominar ese grupo nuevo. Hay quienes prefieren utilizar entonces el término sordo señante o sencillamente miembro de una comunidad señante o persona señante para hablar del sordo que toma como alternativa comunicativa la lengua de señas. Sin embargo, cabe resaltar nuevamente que la seña que se sigue utilizando sigue siendo la tradicional que se origina en el término francés sordomudo.